Bienvenidos a una transmisión más de nuestra página en esta red social. Es un privilegio, es una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Cada día estamos esforzándonos para llevar a usted la palabra de Dios. Hay un grupo de hermanos, pastores y líderes que estamos unidos en ese esfuerzo. Y por supuesto, hemos tenido testimonio de la palabra que ha sido de mucha bendición, de edificación, de consuelo, de esperanza para aquellos que la han recibido. Y agradezco al Señor por cada uno de los hermanos y hermanas que se esfuerzan por apoyarnos en este esfuerzo, en esta labor. Hoy voy a compartir la palabra del Señor una vez más y comenzamos el tema anteriormente. Le hemos titulado Preparando el camino al Señor. Hoy quiero compartir la parte final de este tema, porque ciertamente eso es el llamado para la iglesia. En este tiempo de crisis que estamos atravesando, el mundo entero lo está atravesando, la iglesia también, pero la iglesia debe de aprovechar. Ese es un tiempo y hay un llamado de Dios, un llamado del Señor para ustedes y para mí, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro hogar. Es tiempo de preparar el camino al Señor. ¿Y cómo se prepara? Bueno, pues eso es precisamente lo que estamos estudiando, porque así como fue el principio, también así será el final. Juan el Bautista trajo un mensaje, y el mensaje precisamente fue ese. Él vino como un precursor, vino como ese vocero que vino a preparar el camino para el Señor. Y con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de arrepentimiento, logró que las multitudes, que la gente, el pueblo de Israel se volviera al Señor. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo aparece en escena, ya el camino estaba preparado en muchos corazones. Juan incluso tuvo un mensaje de advertencia. Así como habló del arrepentimiento, también advirtió, porque ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Bueno, quiero que oremos y luego vamos a meditar en la palabra de Dios. No sin antes decirles que la próxima semana también tendremos transmisiones cada día a partir de las 7 de la noche, de lunes a sábado. El domingo tendremos la transmisión a las 10 de la mañana nuevamente. El pastor Nelson Robles estará transmitiendo la palabra del Señor. Y por la tarde, a las 3 de la tarde, nuevamente tendremos al reverendo Frank Anderson compartiendo la palabra del Señor. Eso será el próximo domingo. Así que desde ya les invitamos para que dispongamos nuestros corazones para estar listos, deseosos de recibir la palabra de Dios. Si me acompaña, vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Te agradecemos por este día, te agradecemos por esta ocasión y esta oportunidad. Te agradecemos por cada uno de tus hijos, Señor, a quienes tú has guardado hasta este momento. Señor, te agradecemos por la palabra que tú has puesto en los corazones de cada uno de los hermanos y de las hermanas que a diario transmiten el mensaje que tú quieres darle a tu pueblo, Señor. Gracias porque esa palabra, la palabra que compartimos es como el maná fresco que tú tienes para cada uno de nosotros día a día. Así que te agradecemos, Señor, porque en medio del desierto que estamos atravesando, el maná no nos ha hecho falta. El pan del cielo nos ha sido impartido. Gracias.
Padre, ahora presentamos nuestras vidas y nuestros corazones sedientos, hambrientos, deseosos de escuchar tu voz. Presentamos, Señor, a cada uno de tus hijos, para quien pedimos que tu gracia y tu bendición sea con cada uno en sus hogares. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Decíamos anteriormente que en el tiempo de Juan el Bautista, él desarrolló su ministerio en uno de los momentos más oscuros de la historia. Haciendo un repaso, decíamos que el emperador Tiberio fue uno de los hombres más crueles y viles del Imperio Romano. Y también la familia de Herodes, que fueron los gobernantes de toda la región de Palestina, a él se le describe o a ellos, a su familia se describe como las personas que se sentaron en trono de sangre. Y decíamos que este era el contexto secular en el cual Juan el Bautista tuvo que traer la palabra, tuvo que ejercer su ministerio. Pero decíamos también que en el campo espiritual las cosas no eran mejor. En el campo espiritual habían dos sumos sacerdotes. Pero como bien dijo alguien, de dos no se hace uno muchas veces. Así que aunque habían dos sumos sacerdotes, Anás era un hombre corrupto, era un hombre impío. Y él ejercía el sumo sacerdocio junto con Caifás, que era el yerno de él y era su aliado. Y ellos degradaron la alabanza, degradaron la adoración, degradaron las ofrendas en el templo. Ellos volvieron un negocio para el lucro personal de las cosas espirituales y las cosas santas. Así que en este contexto aparece Juan el Bautista y como dice la palabra del Señor, como está escrito, una vez más, vamos a leer esta parte que está en Lucas capítulo 3, versículos 4 y 5. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, esta es la base de nuestro mensaje. Esta era la palabra que trajo en su tiempo Juan el Bautista. Pero luego dice cómo había de prepararlo. Y decíamos que habían 4 cosas que se mencionan en el versículo 5. Y dice el versículo 5, todo valle se rellenará. Se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Desde el punto de vista espiritual, mencionamos que los valles representan las deficiencias, las debilidades de nuestra personalidad. Cada uno de nosotros tenemos valles, cada uno de nosotros tenemos deficiencias de personalidad que nos hacen sentir muchas veces como inseguros, que nos hacen sentir menos que otros a veces. Pero eso no es del todo agradable a Dios. Una cosa es la humildad y otra cosa es la conmiseración. Entonces explicamos los valles que Dios desea tratar en nuestra vida. Pero luego dice que todo monte debe bajarse, todo monte y collado. Así como desde el punto de vista espiritual, los valles que se mencionan aquí tienen una representación en las deficiencias, en las debilidades de la personalidad. También los montes y collados representan las áreas encumbradas de nuestra vida. ¿A qué nos referimos aquí? Bueno, nos referimos a esas áreas de orgullo, de rebelión, de arrogancia en el ser humano. Mis amados, quizá diríamos que el peligro más grande en nuestra vida espiritual está representado por el orgullo. Es increíble, pero este es el mayor problema que el ser humano tiene. ¿Saben? Satanás es un gran enemigo. El mundo también. No lo podemos menospreciar, es decir, no se puede ocultar eso, es una realidad.
Pero aún Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo. Y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús también. Pero a pesar de que el enemigo, uno de los enemigos grandes, más grandes es Satanás y otro es el mundo, quizá el mayor problema sigue siendo nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos identificar a Satanás y estamos dispuestos a pelear. Y yo veo cristianos que se aferran a la palabra de Dios y en fe lo enfrentan, lo confrontan, es más, lo desafían y a veces hasta de una manera imprudente, diría yo. Pero muchas veces nos cuesta reconocer las áreas de orgullo que hay en nosotros. El mismo orgullo, a pesar de ser cristianos, el mismo orgullo parece como que pone una venda sobre nuestros ojos, que no nos permite ver el problema que hay en nuestro interior. El orgullo es una concentración del yo, donde están mis deseos, donde están mis ideas, mi manera de ser o de hacer las cosas, donde me aferro y yo digo, así lo voy a hacer, así me gusta hacerlo, y nadie me tiene que decir lo contrario. Qué tremendo. El orgullo o el ego es la causa de la mayoría de las luchas y de los problemas internos. Santiago dice, ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? Es de vuestro interior. Qué tremendo. El orgullo rechaza a Dios, rechaza la voluntad de Dios para exaltar el ego en lugar de Dios, para colocar el ego en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Saben? Y lo veremos más adelante. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Si es templo y morada del Espíritu Santo, quien debe morar allí, pues es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Pero nuestro orgullo muchas veces ha desplazado a Dios. Y nos cuesta entender, y nos cuesta valorar, y nos cuesta aceptar el orgullo. Ay, ese es un monte encumbrado que se levanta en contra del conocimiento de Dios muchas veces. Y una persona pareciera que es un espiritual. Y creo que más de alguno de nosotros habrá escuchado frases como, porque a veces las personas así lo dicen, estoy hablando de cristianos, y dicen, no, mi pastor es el Señor. Parece espiritual, pero realmente eso lo que muestra es el orgullo que hay en mí cuando yo me expreso de esa forma. Cuando yo no reconozco que hay hombres, que hay ministros que Dios ha puesto. Así lo ha establecido en su palabra. Él mismo, Dios mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fue Dios quien los ha instituido. Es Dios que los ha establecido. Y ellos son los responsables. Así lo dice la Escritura. Dice que esos ministerios han sido puestos para la edificación de los santos, para la perfección del ministerio. Entonces, hay una labor que es la responsabilidad de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Hay una responsabilidad que Dios ha delegado. Y cuando yo, en mi soberbia y en mi orgullo, quiero aparentar y digo, no, yo tengo un pastor y mi pastor es Dios, es Jesucristo. Parece bonito, parece razonable,
Pero ¿de dónde nace? De personas que no quieren sujetarse, de personas que no quieren aceptar una realidad. Me llama la atención lo que la Biblia nos dice en el libro de El Cantar de los Cantares. En el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, es interesante porque aquí, en los versículos 7 y 8, aquí dice, hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Esta es como la expresión de la iglesia, diciéndole al Señor, hazme saber, porque yo te amo, Señor. Entonces, tú a quien ama mi alma, hazme saber, ¿qué? ¿Qué es lo que está pidiendo? Hazme saber dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Y oigan, porque aquí es la expresión de muchos cristianos, repito. ¿Por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Eso equivale a la expresión que las personas dicen, que muchos cristianos dicen. No, hermano, yo no tengo hombres por pastores. Yo no necesito de hombres. Y escuchen la respuesta que el Señor le da a la iglesia, que el Señor le da a esas personas. Lo dice el versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, escucha hacia dónde la banda, ve, sigue las huellas del rebaño. Personas que se acostumbran a caminar solas en el Evangelio. Personas que dicen, no, yo no necesito congregarme, yo no necesito estar en una iglesia. No hay necesidad de eso. Aquí nos dice, sigue las huellas, ve, sigue las huellas del rebaño. Y hay una verdad que viene a continuación y que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Con esas áreas de orgullo, de soberbia y de altanería, de arrogancia, que aún siendo cristianos muchas veces tenemos. Y dice, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué le parece? ¿A qué se refiere las cabritas? Se refiere a esas áreas de rebelión que hay en el corazón y que Dios quiere cambiarlas, que Dios quiere transformarlas y que afectan la personalidad y que afectan nuestra forma, nuestra perspectiva de las cosas y que afectan mi forma de considerar el Evangelio. Por eso en ocasiones anteriores he hablado acerca del Evangelio del reino de Dios. No es mi Evangelio, no es de nadie, es del reino de Dios. Y si es del reino de Dios es porque hay un rey. Y es porque el rey nos ha dejado establecido en su palabra las normas de conducta, la sujeción. Hay un solo soberano. Y entonces nosotros tenemos que aprender a que nuestras cabritas, esas áreas de rebelión, sean pastoreadas o apacentadas junto a las cabañas de los pastores. Ahí está la labor de los ministros. Pero el orgullo rechaza a Dios, rechaza su voluntad para exaltar el ego en lugar de Dios. ¿Saben? El orgullo no le permite al hombre reposar. Yo puedo ver a las personas que actúan de esa forma y veo que no tienen reposo, no tienen paz. Personalmente a veces he tenido que hablar, recuerdo particularmente el caso en que tuvimos que platicar, conversar con una persona que apoyamos en su oportunidad y que tiene dones y talento, y tuve que decirle a esta persona, miren, no podemos ir por la vida aparentando que todo está bien,
cuando realmente ni en nuestro interior tenemos paz. Nosotros lo sabemos, le dije. Es mejor que seamos honestos delante del Señor. Porque estas personas no tienen paz. ¿Saben? La Escritura dice que los impíos son como el mar en tempestad. Así lo describe la Biblia. La persona que no se sujeta al precepto, a los designios, a la voluntad del Señor y que no reconoce esos montes que están alzados allí en lugar de Dios, que no reconoce esos montes de orgullo y de soberbia, son como el mar en tempestad. También la Biblia dice, es más, que el impío huye sin que nadie lo persiga. Las personas no tienen paz. Pero ¿cómo era el Señor Jesucristo? ¿Y cómo es el llamado que nos hace a nosotros para que seamos así como Él era, humanamente hablando, y como es? Porque esa es su naturaleza. Por un lado, la persona egocéntrica no tiene paz, pero el Señor nos dice en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón. Esa es la naturaleza de Jesucristo y esa es la naturaleza que Él quiere desarrollar en nosotros, en su iglesia. Cuando el camino del Señor está preparado, Él viene. Y Él es manso y es humilde y no habita con los soberbios. Es más, al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. Entonces, necesitamos entender, Jesús era libre de tormentos emocionales. ¿Por qué era libre? Porque Él conquistó el orgullo. No es que tenía orgullo, pero cuando el orgullo quería florecer, porque Él era perfecto, acuérdense que Él tenía una naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza de Dios. Él no tenía pecado. Y cuando fue tentado, porque dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado, entonces él fue tentado en el orgullo. Eso fue lo que Satanás quiso hacer. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces él fue tentado en todo. Fue tentado en esta área, como nosotros vamos a ser tentados. Pero cuando él fue tentado, no sucumbió, sino que respondió conforme a lo establecido en la palabra. Él respondió conforme a lo que el Padre le había designado. Y entonces pudo decir con autoridad, con solvencia, vete de mí, Satanás. ¡Qué tremendo! Y eso es lo que el Señor quiere hacer con su iglesia. La iglesia del Señor, cuando desarrolle el carácter de Cristo, cuando haya vencido estas áreas, va a ser una iglesia gloriosa. Esa es la iglesia gloriosa. Esa es la iglesia vencedora. Una iglesia que vence estas áreas. Que así como vence sus áreas de debilidad, sus valles, también está dispuesta a rendirse al Señor. Vean ustedes, Jesús se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Él no tenía ego. El ego no se había enseñoreado de él, no se enseñoreó, jamás. Por eso tenía paz. Por eso tenía solvencia moral. Por eso no pudieron los fariseos, ni los religiosos, ni nadie, no pudieron encontrar una falla en él. El día que la iglesia del Señor venza estas áreas de debilidad, también va a ser gloriosa. Y no va a haber una falla de debilidad que el enemigo
o el mundo pudiera encontrar. Bendito sea Dios. Así que Jesús era libre de tormento. Y Él nos llama para que aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la clave para que nuestros corazones sean libres radica en la humildad. Jesús era un hombre humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En la Biblia se menciona a los dos hombres más mansos. En el Antiguo Testamento se menciona a Moisés y dice que no había otro. Moisés era un hombre manso, que representa el Antiguo Testamento. Pero Jesús nos llama a aprender de Él la humildad y la mansedumbre. Y representa el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Y Él nos da la gracia para hacerlo, para vencer. Así que la humildad es la clave para que haya liberación en el corazón de los hombres, que estamos llenos de egocentrismo. Pero Satanás no tiene paz. Y no tiene paz porque es un orgulloso. Y cuando no vencemos el orgullo, no tenemos paz. Así que ustedes y yo tenemos un desafío grande. Jesucristo no tenía el monte del orgullo en su vida. El orgullo es nuestro mayor problema. Mis amados hermanos, hace unos años, ya he contado yo que a mis 59 años, que son los que tengo en este momento, recibí a Cristo cuando yo tenía 19 años, así que hagan la cuenta. Y he servido al Señor a lo largo de mi vida, desde que yo le conocí a Él, por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Pero por supuesto, había una naturaleza de orgullo en mí. Y todavía estoy batallando con ello. Pero hace unos años, yo a veces he contado esta experiencia. Había estado buscando al Señor, buscando sus caminos, sus propósitos, buscando su voluntad. Desde que comencé a servir al Señor a tiempo completo en el ministerio, estuve sirviendo alrededor de 30 años sin dejar de trabajar en lo secular. Pero cuando yo comencé a servir al Señor a tiempo completo en el ministerio, comencé a buscar al Señor para que Él me diera su dirección, su guianza, y yo quería hacer las cosas bajo su orden. Eso es algo que todavía hoy es mi deseo, sigue siendo mi deseo, y es lo que enseñamos a la iglesia. Y por supuesto, Dios tuvo que enseñarme muchas cosas, ha tenido que hacerlo y sigue haciéndolo. Pero me refiero a ese momento, había estado buscando al Señor, y recuerdo que en un día en particular, el Señor me habló y me dijo, era la tarde, había estado buscando al Señor y me dijo, quiero tratar dos cosas contigo. Y bueno, yo cuando recibí esa palabra, yo me sentí tan privilegiado. Yo dije dos cosas. Y muchas cosas pasaron por mi mente. Recuerdo que le dije a mi esposa, me voy a quedar esta noche en mi oficina, es decir, la oficina en casa. Y tengo que tratar, Dios me habló y me dijo que quiere tratar dos cosas conmigo. Según yo, pues eran dos, ministerios o algo así, ¿verdad? Me sentía muy privilegiado. Así que me encerré en mi oficina. Era un cuarto de estudio y comencé a buscar al Señor, comencé a orar desde muy temprano la noche. No sé qué hora era, no sé si era la madrugada, la medianoche,
Pero Dios vino una vez más y me dijo, estas son las dos áreas que quiero tratar contigo. Y ya se imaginan, yo sorprendido, casi listo para tomar notas y para decir, voy bien, entonces este es como lo que me va a comisionar para que yo vaya como un ministro para todas las naciones o algo así. Mi sorpresa es que me dijo el Señor. Yo solo le dije, heme aquí, Señor. Y entonces el Señor vino y me dijo, lo primero que quiero tratar contigo es el orgullo, es tu orgullo. Todavía se me hace un nudo en mi garganta cuando yo digo esto. A veces en broma les he dicho a los hermanos en la iglesia que yo me sentía tan orgulloso de mi mismo orgullo. Qué tremendo. Cuando Dios me dijo eso, yo le pregunté, ¿mi orgullo, Señor? Y el Señor me dijo, sí. Qué gran monte había, hermanos. Alzado como no tienen idea. Creo que el monte Everest se quedaba pequeño con respecto al monte que había en mi corazón, el orgullo. Dios me hizo ver. Esa noche me hizo ver todo el daño que yo había causado a causa del orgullo que había en mí. A las personas que yo más amaba. Yo no admitía nada. Mi orgullo me tenía ciego. Por supuesto que en algunas cosas yo cedía y por supuesto como un hombre educado, ¿verdad? También pues sabía llevar las cosas, digamos, con cierto... Pero a pesar de eso, ahí estaba el orgullo, la soberbia, la altivez. Y cuando Dios me hizo ver que muchas de las cosas ministeriales, inclusive, las hacía no por agradarle a Él, sino para sentirme más orgulloso. Hermanos, me sentí tan avergonzado. Dios sabe que no estoy mintiendo. Estoy diciendo la verdad. Recuerdo que yo me tiré al suelo y estuve llorando en la presencia de Dios, pidiéndole que por favor tratara mi orgullo, que bajara ese monte, que por favor lo aplanara. Y Dios tiene formas para hacerlo. Después de haber pasado, porque eso fue una noche, estuve toda la noche en su presencia, tratando esas dos cosas. Bueno, Él estuvo tratando esas dos cosas conmigo. Todavía faltaba. Y me dijo, la segunda cosa que quiero tratar contigo es el egoísmo. Mis amados. Aquellos que han tenido un encuentro con el Señor donde han sido confrontados por el Señor mismo, quebrantados, donde han sido expuestos. Y Dios ha venido por misericordia para tratar áreas de nuestra vida. Saben de lo que yo estoy hablando. Me hizo ver el egoísmo que había en mi vida y a la luz de la palabra me dio a entender muchas cosas que hoy no puedo explicar por tiempo. Es impresionante, hermanos. Pero ¿saben una cosa? El orgullo es nuestro mayor problema. Esa noche estuve en la presencia de Dios y creo que gran parte del tiempo estuve en el piso pidiéndole gracia, pidiéndole misericordia al Señor y pidiéndole que por favor tratara esas áreas conmigo. Dios en su misericordia comenzó a hacerlo. ¿Saben? No puedo decir que ya lo vencí, no puedo decir que ya la obra está hecha, pero cada día yo estoy consciente de ello. Cada día
expongo esa área al Señor. Y le digo que me enseñe. Yo quiero aprender a ser manso y humilde. Y a partir de ahí, por su gracia, Él ha venido trabajando, procesando mi vida. Y tengo paz. Por la gracia de Dios. Tengo que terminar. Hay mucho que tengo que hablar, pero tengo que terminar. Por el orgullo. Quiero leer para ustedes lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, en los versículos del 1 en adelante. Pero, si bien es cierto, vamos a leer los 5 versículos primeros, pero vean el versículo 1, me llama la atención el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Interesante, porque estamos viviendo los postreros días. Entonces esto tiene que ver con nosotros. Tiempos peligrosos. Y usted no me va a dejar mentir que esto es así. Son tiempos peligrosos. Y aunque es peligroso en este momento en el contexto de una pandemia que vivimos, pero me voy a referir al peligro de nuestros tiempos, pero motivado por la naturaleza que prevalece en nuestra generación. Y entonces dice el apóstol a Timoteo así, versículo 2, porque habrá hombres, aquí está, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tiempos peligrosos. Esta es la naturaleza de las personas hoy en día. Y esta naturaleza también se ha infiltrado en la iglesia. Vamos a ir detallando algunas cosas en los minutos que me restan. Todos los pecados mencionados en estos versículos se originan en el amor propio. Es una lista de la conducta de hombres y mujeres para los últimos días. Son nuestros días. En primer lugar, amadores de sí mismos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al reconocimiento. Y estoy hablando ahorita todavía de esos montes que deben ser bajados. Entonces, en primer lugar, habla de los amadores de sí mismos. Esto tiene que ver con las personas que buscan el reconocimiento propio. Los amadores de sí mismos hacen énfasis en el yo. Son personas orgullosas. Y saben, tenemos mucho dentro de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en general. Los amadores de sí mismos pueden ser incluso ministros que buscan el reconocimiento y la aceptación del mundo, que compiten y se jactan muchas veces de tener la iglesia más grande. Dicho sea de paso, comencé a pastorear la primera iglesia cuando tenía 21 años. Y saben, es interesante, porque mi visión en aquel tiempo era tener la iglesia más grande de Centroamérica. ¡Qué tremendo! ¿Dónde nacía eso? ¿Cuál era la motivación? El orgullo, el reconocimiento, la grandeza. He llegado a entender
por sobre mi orgullo debe estar la voluntad de Dios. Y es mi objetivo cumplir esa voluntad. Así que estoy agradecido por la iglesia que Dios nos ha permitido pastorear. Agradecido por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que son de bendición. Por supuesto que tenemos cosas, porque son cabritas que Dios está pastoreando, pero estamos conscientes. Ya no queremos ser iguales. Todavía nos hace falta mucho para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. Pero cada día luchamos por ya no seguir siendo los mismos. Queremos parecernos cada día mucho más al Cordero, mucho más al Señor. Bendito sea Dios por ello. Y eso es lo que le enseñamos a la iglesia. Y sabe, no buscamos ser populares. De hecho, no somos populares. De hecho, la iglesia más grande de Centroamérica solo quedó en un sueño, en una motivación propia, buscando un reconocimiento propio. Hoy no busco eso. Busco que sea Dios el que nos pastoree y que sea Dios el que nos ayude a llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, a llegar a ser la esposa que Él quiere, que Él está formando. Pero los amadores de sí mismos son así. En realidad no están interesados en los demás. Es más, muchos de esos amadores de sí mismos no están interesados en Dios. Su único interés está en lo que ellos quieren, en lo que los hace felices. Y muchas veces es el dinero, muchas veces es la fama, muchas veces es el reconocimiento. Así que los amadores de sí mismos no tienen los objetivos de Dios, tienen sus objetivos personales. Cuando comenzó esta situación que estamos viviendo, al menos en nuestro país, y bueno, ya ahora en todo el mundo, pero en ese momento era en una parte del mundo, comenzamos a buscar al Señor y a pedirle cómo era la forma que teníamos que orar. Y Dios me dio los 3 objetivos, que creo están dentro del contexto. Y hoy ha pasado un poco más de un mes que escribimos esa estrategia de oración y la enviamos y tiene vigencia. Y va a seguir teniendo vigencia. Los 3 objetivos son: 1, que el Señor sane nuestra tierra. 2, que el Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. 3, la segunda venida del Señor. Porque como dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Esos son los 3 objetivos. Y luego están los puntos de oración. Y tiene vigencia. En aquel momento comenzamos a orar que Dios le diera sabiduría a nuestros gobernantes para que dictaran leyes que fueran justas, que fueran equitativas, que fueran sabias y que se pusieran de acuerdo, porque sabíamos que Dios puso en nuestro corazón eso y hoy lo vemos. En todos los países están divididos los poderes. ¿Por qué? Porque hay un gran dilema. ¿Cuál va a ser la prioridad para las naciones? Para cada nación, por un lado está que muchos tienen como prioridad la salud del pueblo, pero otros tienen como prioridad el factor económico. Y entonces hay un estira y encoge. Nosotros como iglesia no debemos de caer en esa trampa. Nosotros como iglesia somos llamados a orar por nuestros gobernantes y a pedirle al Señor que ellos puedan guiar con sabiduría. Y si lo están haciendo mal, pues pidámosle al Señor también que tenga misericordia. Entonces, mis amados hermanos, estos son los amadores de sí mismos. Buscan el reconocimiento propio, buscan el halago. ¿Saben? El Señor Jesucristo
En Mateo capítulo 6, versículos del 1 al 4, dice así. Él lo dijo de esta forma: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, no es nuestra justicia delante de los hombres. No se trata de ser visto por ellos, porque entonces ya tendremos nuestra recompensa. Las instituciones y las personas se vuelven amadoras de sí mismo cuando entre sus propósitos está el competir y demostrar que ellos son los mejores. Que Dios tenga misericordia y nos ayude. Luego el apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios capítulo 10 y versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, debemos de estar conscientes de eso y debemos de pedir, debemos de orar, pidiéndole al Señor, como lo hacía David en el Salmo 139, los versículos 23 y 24. Esa debe ser nuestra oración. ¿Por qué? Porque de lo contrario, esos montes no se van a bajar. El ego busca el reconocimiento. El ego busca ser el número uno. Y si hay algo más, lo va a ver como una competencia. Eso es orgullo, eso es el ego. Pero escuchen la oración de David y creo que esta debería ser la nuestra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra oración. Examíname, Señor. Examina mi corazón. Examina mis motivaciones. Examina mis pasos. Y si hay camino de perversidad, yo necesito que tú me guíes por el camino eterno, por el camino de rectitud. Me he llevado todo este tiempo hablando de los montes, porque este creo es el principal de nuestros problemas, el orgullo. Y en los pocos minutos que me restan, quiero hablar de otras cosas. Quiero hablar. Me voy a saltar algunas cosas, pero voy a hablar también no solo de los collados, aunque aquí se describe, por ejemplo, los orgullosos en 2 de Timoteo son los amadores de sí mismos. Los orgullosos también son avaros, son vanagloriosos, son soberbios. Ese es el orgullo. Pero luego llegamos a otra área. Porque Juan el Bautista en su mensaje dice, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, pero en tercer lugar dice, los caminos torcidos serán enderezados. ¿A qué se refiere? Así como los valles representan las deficiencias o las debilidades de personalidad, los montes representan el orgullo, los caminos torcidos representan las áreas que Dios hizo rectas en el hombre, pero que el hombre ha torcido. Los caminos torcidos representan la falta de rectitud en nuestras relaciones, ya sea en nuestras relaciones con Dios o en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y entonces dice, respecto a estos caminos torcidos, dice que deben ser
enderezados. ¿De qué nos habla la palabra enderezado? Bueno, dice, se trata o significa poner derecho lo que está torcido. También significa enmendar, significa corregir, significa castigar. Y entonces llegamos a esto. Blasfemos. Así lo dice el apóstol Pablo. Estoy leyendo 2 de Timoteo capítulo 3 y ahora estoy en el versículo 2, en la segunda parte. Blasfemos. ¿Por qué los ubico en este contexto? Bueno, porque la blasfemia es una ofensa a Dios, es un insulto o irreverencia a lo que se considera sagrado. Es la difamación del nombre de Dios. El término blasfemia proviene del griego blaptein, que significa injuriar. Y hay hombres que lanzan injurias contra Dios. La blasfemia, hay una blasfemia que no será perdonada. Y lo dice Mateo capítulo 12, verso 31. Dice, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y óiganme, esto será típico del anticristo. En Apocalipsis 13:5 dice, se le dio boca que hablase palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Esto será típico del anticristo y típico de las personas contemporáneas. Siempre en Apocalipsis capítulo 16 y verso 9 dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Qué tremendo! El orgullo los lleva hasta esto, a ser blasfemos, tuercen. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nos hizo seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo nos hace conscientes de nuestro medio ambiente, el alma nos hace conscientes de la vida, pero el espíritu nos hace conscientes de Dios. Pero los blasfemos ya no tienen conciencia de la existencia de Dios. Así que esa es la realidad. Son días peligrosos. Esto es para los posteriores días. A veces he visto con tristeza cómo las personas se levantan y hacen manifestaciones públicas aún en contra de Dios y blasfeman. Qué tremendo, porque Dios está viendo desde los cielos. Y la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y por cuestión de tiempo voy a finalizar. Déjenme en estos últimos minutos también decir que la última parte del versículo 3, capítulo 3 y verso 5, que nos ha servido de base, dice, los caminos ásperos serán allanados. Desde el punto de vista espiritual, los valles representan las deficiencias, ya lo dije, las debilidades de personalidad. Los montes y collados representan el orgullo y la rebelión. Ya dijimos que los caminos torcidos representan las áreas que Dios hizo rectas en nosotros, pero que el hombre ha torcido. Pero llegamos a la otra parte. Los caminos ásperos, que representan las áreas de aspereza que todos tenemos. Esas asperezas con las cuales dañamos a las personas. Esas asperezas que son palabras y acciones propias de muchos seres humanos que son como lija en contra del prójimo, en contra de los hermanos. Ay, mis amados hermanos, la lista que el apóstol Pablo, y solo la voy a leer, pero la lista que el apóstol Pablo sigue describiendo en 2 de Timoteo 3, ahora leo del versículo 3 en adelante,
Dice que serán hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Estos son ásperos. Estos tienen aspereza. ¡Qué tremendo! Así que dice implacables. ¿Qué quiere decir implacable? Que no puede ser aplacado o suavizado. Personas que por su lengua desatan una serie de cosas que son tan ásperas y no se dan cuenta. Calumniadores, intemperantes. La palabra intemperantes quiere decir sin moderación, que trata a los demás con dureza, que más crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Todo esto tiene que ver con la aspereza, impetuosos, persona que actúa de forma irreflexiva y de forma precipitada, infatuados, personas vanidosas, personas presumidas, engreídas, amadores de los deleites más que de Dios. Qué tremendo. Y luego, por último, son hombres que tienen una falsa piedad. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, o la eficacia de ella, de la piedad. Apariencia de piedad. Pero por su fruto se conocen. Todos estos tienen sus raíces en el amor propio, en la voluntad propia. Hermanos, en nuestra generación hemos vivido y todavía lo vamos a seguir viendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres son amadores de sí mismos. Los tiempos de Noé se caracterizaron por ser tiempos peligrosos. Los tiempos de Sodoma y Gomorra se caracterizaron por ser tiempos peligrosos. Pero los tiempos que estamos viviendo también son tiempos peligrosos por la exaltación del ego corrompido en este mundo. Necesitamos una revelación divina para conocer lo que hay en nosotros. Porque lo que he leído y lo que el apóstol escribe, yo lo he visto en muchos hijos de Dios y que no quieren aceptar. Que cuando uno trata de enseñar, como dije al principio, hay como una venda en los ojos que no les permite ver la realidad de las cosas. Pero cuando hablamos tal vez con la esposa, ella sí está consciente, porque ella es la que vive los daños de las asperezas del marido, del esposo. Cuando hablamos con el esposo, él sí sabe en carne propia las asperezas de parte de la esposa. Cuando hablamos con los hijos, también están conscientes y señalan las asperezas con las cuales los padres los tratan. Pero ¿qué decir de los hijos desobedientes? Que se vuelven irreverentes, irrespetuosos hacia los padres. Son ásperos en su trato con sus padres. Hermanos, necesitamos allanar el camino, preparar el camino al Señor. Necesitamos preparar el camino al Señor. Esto implica reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros montes alzados, elevados, encumbrados. También significa reconocer nuestras áreas de soberbia, de orgullo, de rebelión, de altanería, de dureza. Significa reconocer que nosotros somos dañinos, perjudiciales. Que muchas veces la palabra que nosotros decimos cuando nos referimos a otras personas y sobre todo a nuestra familia, sobre todo a nuestros, digamos, un empleador hacia su empleado, con palabras hirientes, con palabras dañinas, palabras ásperas. Así que necesitamos preparar el camino al Señor. Lo escrito por el apóstol Pablo hace 2000 años describe la naturaleza
que tendrán las personas en los tiempos del fin. Finalizo diciéndole que si el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo, la iglesia debe ser llevada a una preparación interior para que de esta forma sea preparado el camino al Señor. ¿Por qué? Porque Él vendrá a su templo. ¿Cuál es su templo? Yo lo dije hace unos días. No son los edificios ahorita están cerrados en muchas partes. El templo somos nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el Señor vendrá con su gloria a su templo, a esta casa. Y la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera, si nosotros permitimos al Señor trabajar en nuestro interior. Y de esa forma preparamos el camino al Señor. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Antes de orar, quiero recordarles que nuestras transmisiones continúan la próxima semana en el mismo horario de 7 de la noche, hora El Salvador. Y el próximo domingo, como dije, tendremos 2 transmisiones a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, el pastor Frank Anderson estará compartiéndonos la palabra de Dios. Es una bendición contar con los ministros de Sion. Pastor Frank Anderson es nuestro consuegro y eso nos permite mantener, digamos, esta estrecha colaboración con los ministros de Sion. Y de hecho esperamos también que otros ministros nos van a estar compartiendo más adelante. Pero hoy les animo a que sigamos buscando al Señor y que le permitamos preparar el camino para el Señor en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que ha estado escuchando la palabra del Señor y ha estado recibiendo tu palabra. Señor, gracias por esta palabra. Hoy te pido que por favor tú bendigas a cada uno en sus hogares, a cada familia, y que por favor, Padre, cada uno sea guardado. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.